Ahora, lo que llamamos sobrenatural es lo natural de Dios. Porque a veces decimos, lo que llamamos sobrenatural es lo natural de Dios. Lo que llamamos mundo espiritual es el mundo real de Dios. Y de este mundo también. Tremendo. Porque dice la palabra que lo que se ve hecho de lo que no se veía. O sea que lo que es real realmente es el mundo espiritual. Ministerio Profético Último Tiempo presenta. Bendiga, en este hermoso día tengo una palabra que será de bendición para tu vida. Pastor y profeta William Suárez. Habla tu amigo, tu hermano Edian Ramírez, y desde hoy, en esta noche, en esta hora, tenemos un segmento poderoso de parte de Dios que Dios nos ha puesto en nuestro espíritu, y hoy me encuentro con una persona muy importante para mi vida, que ha sido un líder, ha sido un ejemplo a seguir, y ni más ni menos, sin más preámbulos, su nombre es William Suárez, pastor, profeta William Suárez. Bendiciones, amado. Dios le bendiga, amado. Amén. Para mí es más que un placer, un orgullo poder ser un ente para dar una palabra de bendición a cada oyente, a cada persona que se va a conectar en esta hora con esta palabra. Creo que Dios está teniendo un mover, creo que Dios está teniendo una palabra de autoridad. Amén. Una palabra que va a dirigir, una palabra que creo que viene del corazón de Dios para impactar las naciones. Amén. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Y hoy, en esta hora, vamos a estar hablando de la importancia de la fe, de la importancia de el atender la palabra de Dios, la voz de Dios en estos tiempos, que hay muchas voces, muchos ruidos, muchas cosas que están distrayendo a siervos y siervas y que están haciendo el perder el horizonte de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Así que, amado, yo creo que es una palabra bastante profunda hablar de fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que podemos hacer cualquier cosa, hasta dar nuestra propia vida, dar todos los bienes que tenemos. Amén. Y la palabra dice que si no procede de la fe, de nada sirve. De nada sirve. Amén. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces el perfecto amor es cuando nuestra fe está completamente inclinada, cuando nuestro corazón está inclinado en aquello que hemos creído. Entonces de ahí nace el perfecto amor, el mismo amor de Dios en nuestros corazones. Y es el amor que nos hace realmente agradar a Dios, un amor que nos hace hacer las cosas, pero nos las hace hacer con esa pasión, con esa delicadeza, porque entendemos que ese Dios que nos ha llamado, lo ha dado todo por nosotros, y ese Dios que nos ha llamado y nos ha formado, ha creído en que nosotros vamos a llegar al destino profético. Amén. Que Él ha creado para nosotros. Amén. Creemos que es importante tener fe en este tiempo, porque Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 18, en sus versículos finales, amado, dijo que cuando Él regresaría, que si encontraría fe en la tierra. Y creo que el Señor sabe, porque Él sabe todas las cosas. Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Y ver que en esos momentos oscuros de tinieblas sobre la tierra podía haber una pequeña porción, podía haber una carencia de fe aquí en la tierra. Pero Jesús dijo que si tu fe fuera como un granito de mostaza, solo es una pequeña. Amén. Es algo pequeño que nos transiciona, amado, en algo mayor, en algo poderoso, en algo que mueve el corazón de Dios. Porque es que el mismo apóstol Pablo habló y recita en los Hebreos, en ese capítulo famoso, capítulo 11 de Hebreo, él desata algo y dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que si tú buscas a Dios,
lo primero que tiene que haber en tu corazón, en tu mente, es una creencia hacia Él. Es tu creer, porque con el corazón creemos ciertamente, como dice el apóstol Pablo. Y que Dios nos premia a través de esa búsqueda y a través de ese creer, pero es a través de la sustancia tangible, la fe. Amén. Hubieron muchos hombres como Abraham, hombres como Jacob, hombres como David, hombres como José, hombres que decidieron creerle a Dios. Podemos poder ver a Elías, por ejemplo, que dice que por la palabra de su boca cerraba los cielos, que ya no iba a llover más. Creo que viene una transición de fe para este tiempo. Tremendo. Creo que se ha disimulado mucho lo que es la fe, se ha distorsionado mucho lo que es la fe. Así es, así es. Y creo que fe es creer sin ver. Creer sin ver. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creo que estamos en un tiempo donde la mayoría de personas queremos ver para creer. Y esas personas como esos hombres de Dios, esos generales de Dios, esos atalayas de los cuales habla la Biblia, esos generales, caminaron. Dice que Abraham caminó como viendo al invisible. Tremendo. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. En un momento dado, Dios le da la promesa al hijo. Dice que creyó a esperanza contra esperanza. Dios mío. Y yo me impactaba esa palabra. Wow, Señor, ¿qué quiere decir esto? Esperanza contra esperanza. Y duré muchos años pidiéndole a Dios esa respuesta. Hasta que en estos días Dios me dijo, esperanza contra esperanza. Es que Abraham estaba esperando en Dios y ya era avanzado de edad. Así es. Y su esposa era estéril. Entonces tenía que tener esperanza en que ella podía, en su esterilidad, poder Dios hacer algo, y en que en su vejez, donde Dios le había llevado a una vejez, y era difícil creer, ¿verdad? Pero creyó esperanza contra esperanza, porque no vio su condición, ni vio la condición de su esposa para Dios no poder hacer algo. Tremendo. Muy poderoso esa palabra. Estás profundo. Amén. Profeta, desata. Amén. Eso está y profundo. creo que Dios está llamándonos a creer en esperanza contra esperanza. Hay un momento donde creemos que Dios no lo va a hacer. Sí, hay un momento que en la situación que estamos experimentando nos dice que es imposible, que no podremos ver la restauración de nuestro hogar. Así es. Que no podemos ver la transformación de nuestros hijos. Así es. Que no podemos ver la transformación en nuestras finanzas. Tremendo. En nuestra salud. Hay cosas que la verdad de esta tierra nos hacen ver que es imposible. Pero es posible. Pero es posible. La realidad de esta tierra, porque la verdad es lo que Dios ha dicho y ha declarado desde la eternidad que va a hacer. Que va a ser. Y si Dios dice que va a hacer algo, nadie lo va a detener. Lo único que puede detener a Dios es tú dejar de creer. De creer en lo que Dios. La incredulidad. La incredulidad. Abremos un paréntesis y es la incredulidad. Porque fue lo que sucedió con aquel padre de aquel hijo, que los demonios lo tomaban y echaban espumarajos, lo tiraban al fuego, al agua. Y los discípulos, en un momento que Jesús se encontraba en el monte de la transfiguración con sus tres íntimos, Pedro, Juan y Santiago, Jesús desciende y escucha esta algarabía que había abajo, porque estaban tratando de echar aquel demonio, pero no pudieron echarlo, porque ellos no conocían una revelación, que era la revelación del ayuno y la oración, que van de la mano. Pero ese no es el punto. El punto es de que cuando Jesús se acerca, Jesús se reprende a todo, y el Padre está allí, y le pide el favor, y Jesús nota algo. Jesús nota que el Padre tiene incredulidad, y Jesús comienza a darle una palabra de aliento, porque Amén. Él es el verbo, Él es la palabra. Amén. Y la fe viene por el oír la palabra. Escucha, la fe viene por el oír Amén. La palabra. Y dice que Jesús comenzó a decirle, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces vemos que el Padre dice algo y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que hay personas que van a tener que decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad, Amén. Mueve mi incredulidad, porque retomando el tema que hablaba, amado pastor, profeta, hablabas del padre de la fe, de Abraham, y dice la palabra en Romanos, creo, si no me equivoco, Romanos 4, especifica y habla la palabra que
Abraham se fortaleció en la fe. O sea que no dudó por incredulidad. Amén. Vemos que habla de la duda y de la incredulidad, que son enemigas. Yo me daba esto hace mucho tiempo, que son enemigos de la Amén. fe. Los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe, que es la incredulidad, que es la duda, que por eso el mismo El Pedro, temor también. el temor, que por eso el mismo Pedro se hundió en un momento que Jesús le dio la palabra para caminar encima de las aguas, Amén. pero comenzó a dudar al ver los vientos contrarios. Amén. Entró el temor, como usted hablaba. Amén. El temor es una de las cosas que más puede apagar la fe que Dios ha depositado en ti. Acuérdate que Elías, el mismo hombre que decía ahorita que fue capaz de, por su palabra, hacer que el cielo se cerrara por 3 años y medio. Se le levanta una mujer, la manda de saber, mujer de acá. Esta mujer estaba impuesta a matar al profeta, a cortarle cabeza, a echarlo en horno de fuego. Y este hombre sabía, porque había un referente en esta mujer de que era cazadora del profeta. Entonces, esta mujer le envía una palabra con uno de sus siervos, de que así como hizo con aquellos, iba a hacer con Elías. Y Elías recibió esa palabra y lo perturbó. Wow. Y una de las cosas que hace el enemigo es, con el espíritu de temor, es perturbarte, mandarte una palabra. Y esa palabra lo perturbó. Tremendo. Y esa perturbación hizo que su fe menguara. Wow. Comenzara a creer a lo que esa mujer había dicho. Un hombre que caminaba con Dios, que escuchaba a Dios, wow, que veía a Dios cara a cara. Una palabra que vino envenenada, que vino contraria a lo que Dios había dicho de él. Comenzó a hacerle dudar y comenzó a hacerlo entender de que él no merecía ni siquiera. Porque le dijo, ¿seré yo mejor que mis padres? O sea, lo turbó tanto que entendió que no merecías. Y es algo muy delicado. Escuchar voces contrarias. Escuchar voces que no es lo que Dios ha dicho. O sea, estamos volviendo al punto que hablamos anterior. Estamos también aquí hablando de los enemigos de la fe. Amén. Que son también las palabras contrarias. Aparte de la duda, de la incredulidad, las palabras contrarias en contra de la palabra del Dios viviente. Sí, porque Satanás siempre va a tener una palabra contraria a lo que Dios te ha dicho. Dios te dice que esa es una prueba de salud, pero Satanás viene y te manda una persona para decirte que fulano murió de esto. Wow. ¿Para qué? Para destruir la palabra que Dios ha puesto en ti. Y tenemos que caminar en base a lo que Dios ha dicho. Acuérdate de Pedro, cuando el Señor dice que le da una palabra. Así y le dice que camine por encima, que venga Él. Así, lo que nos va a sostener es una palabra que Dios nos suelta. Amén. Es lo que nos va a sostener en cualquier situación. Y Pedro comienza a caminar por esa palabra que el Señor le ha dado, que era Él y que viniera. Y él comienza a caminar cuando baja de la barca. Wow. Pero cuando comienza a ver los fuertes vientos y la fuerte tormenta, comenzó a hundirse. Porque hay niveles que Dios va a permitir que los fuertes vientos y la fuerte tormenta no hagan frente. Porque Dios quiere que transicionarnos por encima de los vientos contrarios. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros. Desata eso ahí, y profeta, desata eso. Sí, porque todo lo que... Vientos contrarios. Yo he predicado una vez ese tema hace 10 años, sobre el tema caminando por encima de los vientos contrarios. O sea, Dios... Pero para estar caminando en esos vientos contrarios, tenemos que tener un nivel elevado de fe. Amén. Él creyó a la palabra. Amén. Él creyó a la palabra, pero tremendo. Una cosa es creer a la palabra y otra cosa es estar en el nivel de lo que tú estás creyendo. Porque hay personas que creen en la palabra, pero luego que entran en transición para caminar en base a esa palabra, se hunden. Wow. Porque no hay fundamento. Entonces en Pedro no había fundamento en esa palabra. Él creyó y él salió, pero no había un fundamento. Es como cuando él le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Él no sabía, él fue agarrado por el Espíritu. Él no sabía quién todavía era el Cristo. Pero algo que me impacta de Pedro, que fue el único que se atrevió. Porque el caminar en fe es de atrevimiento. Amén. Y otra cosa es que la fe va en transición. Todo lo que venimos viviendo a través del tiempo y todo lo que Dios viene permitiendo, Dios sabe lo que va a ocurrir. Ahora Dios, a través de cada paso, es como un niño cuando tú comienzas a enseñar a caminar, se cae, se levanta, se cae. Cuando tú comienzas a aprender a montar bicicleta, patines, tú te caes, te levantas, que curso. Y tú luego haces piruetas y todo y frena. Porque mismo es la fe va en transición. Tremendo. La transicionando. No es el mismo Abraham que sale de Ur de los Caldeos por una palabra que el Abraham que dice Dios al final,
entrégame tu hijo. Wow. Y dice que no escatimó y fue y le entregó su hijo. Y cuando el niño le pregunta, padre, ¿y el sacrificio? El Señor proveerá. O sea, ese hombre estaba esperando una respuesta de Dios. Esperanza contra esperanza. O lo mata y lo revive, o él va a hacer algo. No sé qué viene, pero sé que viene algo. Y hay una esperanza contra esperanza ahí también. O sea, que creo que es el tiempo de creer esperanza contra esperanza. No importa lo que la situación, no importa lo que el enemigo, lo que la realidad de la vida Wow. te está diciendo. Wow. La realidad te dice una cosa, pero la verdad de Dios te está diciendo otra. La verdad de Dios te está diciendo que aunque esté lleno de años, todo lo que Dios ha diseñado y ha dicho de ti se va a cumplir. Gloria, gloria. La verdad de Dios te dice, Santo, la realidad santo. te dice que no va a dar a luz porque eres estéril. Santo, Pero la verdad santo. de Dios te dice que para Dios nada es imposible. Tremendo. Le dijo el ángel Gabriel a María, Gracias, Señor. dará un hijo a luz y concebirá el Salvador, pero nunca ha estado con un hombre. ¿Cómo será esto? Tremendo. Y este ángel le dijo a ella, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y esta mujer entonces ahí le dijo, hágase conforme a la voluntad de Dios en mi vida. O sea que tenemos que entender que las cosas de Dios no van a ser a nuestra forma ni a nuestra manera. Así es. Dios no obra de manera normal. Ahora, lo que llamamos sobrenatural es lo natural de Dios. Porque a veces decimos, Repite, lo que llamamos sobrenatural es lo natural de Dios. Lo que llamamos mundo espiritual es el mundo real de Dios. de Dios y de este mundo también. Tremendo. Porque dice la palabra que lo que se ve hecho de lo que no se veía. O sea que lo que es real realmente es el mundo espiritual. Pero como estamos en una atmósfera donde no hemos formado, no han puesto aquí, y estamos en un cuerpo natural, creemos que somos de esta atmósfera, pero nosotros no somos de esta atmósfera, nosotros somos de un mundo espiritual. Nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo. Amén. Y hasta que no entendamos que somos un espíritu y no un cuerpo, entonces vamos a seguir caminando naturalmente. Naturalmente, con limitaciones. Y la fe es algo que rompe las limitaciones. La fe es Y ese algo, es el lenguaje de la fe. Yo hablaba en estos días del la fe es lenguaje de algo la fe. que trasciende. Hablaba del lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es declarar las cosas como que son, aunque tú no le estés viendo. Aunque no lo estés viendo. Tienes que declararlo con fe de que lo que tú has creído será hecho. Y así mismo, a medida que tú lo crees, a medida que Dios lo va a hacer. Dios está desesperado por encontrar a alguien que manifieste el poder. Amén. Pero para Dios poder manifestar el poder, Dios obra a través de la fe. Porque es la única manera de agradar a Dios, tener fe. Y a través de su palabra. Es creer a lo que Dios te habló en el secreto. Amén. Es creer a que si Dios te dijo que tú ibas a ser profeta, si Dios te dijo que ibas a ser pastor, si Dios te dijo que te iba a llevar a las naciones, o si Dios te dijo que ibas a estar como un gran evangelista haciendo campaña y ganando almas para Cristo, es tú creer esa palabra. Amén. Es tú caminar en esa palabra. Y por esa palabra tú vives. Por esa palabra cada hombre y cada mujer tiene que vivir aquí en la tierra. Y tiene que recordar lo que Dios... Si hay algo que David hacía, era recordar las grandezas que Dios hizo con su vida. En medio de la prueba, escucha, en medio de la prueba, David se refugiaba en Dios, pero David también se acordaba de todas las maravillas, la grandeza que Dios había hecho con su vida. Y eso son unas cosas de las que nos dan fuerza en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación adversa. Son las cosas que nos dan fuerza, acordarnos de lo que Dios hizo y de lo que Dios nos dijo que iba a hacer para nuestra vida. Amén. Entonces, Tenemos siempre que ir a las cosas que Dios viene haciendo con nosotros. amén. Porque el pueblo de Israel, Dios lo saca mostrándole maravillas y prodigios. Y llega un punto donde Dios permite y lo lleva a frente al mar. Y permite que Faraón dé una orden para venir a perseguir al pueblo. Cuando llegan frente al mar y ellos vienen atrás, ellos comienzan a quejarse. Ellos comienzan a reclamarle a Moisés que por qué lo trajo acá, que por qué mejor no lo dejó allá donde tenían comida, tenían refugio, y lo trae a este lugar para morir. Ahora vienen estos equicios. Y Moisés no sabía, porque Dios no le había revelado qué iba a hacer en ese momento. Le había revelado todas las cosas menos esa escena. Pero Moisés le dice a ellos, yo no sé lo que Dios va a hacer, no sé lo que va a pasar, pero sí una cosa sí sé. Wow. Y es que esos egipcios,
que usted están viendo ahí atrás, jamás lo van a volver a ver. Y ahí Dios entonces aparece en escena. En escena. Y cuando Dios aparece en escena, le dice a Moisés, Es ¿por terrible. qué se detiene el pueblo? Porque lo que te detiene es la queja. Es las quejas. Lo que te detiene es dejar de creer. Wow. Lo que te detiene es Así no es. recordar lo que Dios ha hecho en otro momento. Y Dios te va a poner en una crucificada para transicionar tu fe y para ver si todo lo que Dios viene haciendo en ti y en mí, tú lo vienes acumulando. Porque la fe se va acumulando, Por eso es se la va importancia. creciendo. Por eso es la importancia de la fe. Y algo que decías, amado profeta, es que hablabas del hablar cosas negativas en medio de que Dios no ha dado una palabra, pero a través de ese proceso, ese desierto o cualquier cosa, se nos olvida la palabra, se nos olvida el plan de Dios y comenzamos a quejarnos. O sea que la queja es un enemigo de la fe. La Claro, una de las murmuración. cosas que Dios más aborrece es la queja, porque la queja es una adoración. La queja es una adoración. Todo aquello a lo que tú te quejas es lo que tú adoras. No. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú enmudeces en medio de la prueba, esa es una adoración muy profunda, porque tú estás diciendo, yo dependo de ti. Y ese es uno de los niveles en el cual pocas personas llegamos. Poder enmudecer en medio de una opresión, en medio de un ataque. Porque ahí que dice la palabra, resistir al diablo y él huirá. Huirá de vosotros. O sea, y la palabra resistir ahí es poder soportar Amén. el ataque, el azote, la opresión, la maquinaria que el enemigo está levantando. Pero muchas veces decimos el enemigo, pero la mayoría de las veces de las pruebas es Dios quien la permite. Amén. Para poder hacernos transicionar. Dice David, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar de la desesperación y puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. O sea, el mayor nivel y lo que a Dios más le da trabajo lograr en nosotros es poder formar la paciencia. Así es. Porque lo que hizo Adán y Eva en el principio, cuando cayeron de esa naturaleza de Dios, es que el alma del hombre y el ser entró en una impaciencia por las cosas. Poderoso. Por eso Dios desecha a Saúl, Wow. porque le da una orden a Saúl de no levantar altar hasta que no venga Samuel. Así es. Y Sí. se desespera Sí, porque se ve la desespera. guerra caminar y no espera. Dios siempre va a formar en nosotros el espíritu de paciencia. De paciencia. Y cuando eso está formado, Tremendo. fíjate que una de las cosas que está destruyendo el mundo y aún los cristianos es comprar cosas huyendo. Rápido. Sin Sin esperar en Dios. consultar a Dios. Entonces, todo lo que tú y yo vamos a hacer, tenemos que consultarle a Dios. A Dios. Porque Dios habla y Dios no te va a hacer comprar un carro, no te va a hacer comprar un celular, Así es. no te va a hacer comprar cualquier cosa apta para el ministerio por error. Porque si tú lo haces en tu naturaleza, Dios puede permitir que salga bien, pero muchas veces no sale de la manera que tú esperas y las cosas salen con problemas. ¿Por qué? Porque lo hiciste en el tiempo tuyo, no en el tiempo de Dios. Y cuando tú lo haces bajo la dirección de Dios, ya tú tienes una carta, una seguridad. Ya tú puedes reclamarle a Dios Tremendo. por el vehículo, por esto, por lo que sea que Dios te haya entregado. Son niveles de fe. Por eso es que el salmista David dijo en el Salmo 40, David aprendió a esperar. Y el esperar tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza, pero la esperanza y la espera en Dios. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Wow. Y él se inclinó. Y él se Y inclinó. oyó mi clamor. O sea que la espera, el esperar no en una cosa, sino el esperar a Dios Amén. Su respuesta. provocará su respuesta, su intervención divina en nuestra vida. O sea que va a inclinar los cielos y Él va a venir y va a socorrer y Y esperar ayudar. en Dios es hacer silencio en tu espíritu. Así es como hablaban. Esperar en Dios es hacer silencio en tu espíritu. Porque muchas personas hacen silencio en su espíritu. Pero te voy a dar algo más profundo, profeta. Hay personas que hacen silencio en su espíritu, pero no acallan la queja en su interior. Wow, santo. Hay personas que no hablan, pero en su interior están quejándose. Hay un caos. Un caos. Y tú dices, wow,
¿qué fruto del Espíritu tiene el varón, la sierva? Wow. Pero tú no sabes que por dentro se están quejando porque hay una naturaleza que está por dentro. Oh, Dios. Hay un pensamiento que Dios lo está leyendo. Un día el Señor me dijo, William, yo escucho tu pensamiento. Wow. O sea, tú puedes estar quejándote en la mente y para los demás tú tienes dominio propio. Así es. Y era lo que hacían los fariseos. Dice que Jesús notó y discernió lo que cavilaban en su corazón. O sea, que dentro del corazón, Lo que ellos mostraban no era lo que había dentro. exacto, lo que mostraban es que por fuera no era lo que tenían. Entonces Dios anda buscando lo genuino. Es como la fe. La fe realmente cuando tú vas a orar por un pie. Claro, hay dones y manifestaciones que Dios te ha entregado. Amén. Que es fácil para ti. Amén. Pero cuando tú vas a orar por una sanidad, por un pie, por lo que sea, por una sanidad de X, Así es. y tú declaras con tu boca el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús, para poder activarse en esos labios, tu corazón tiene que estar de acuerdo con lo que tú estás declarando. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Abra la boca. Entonces muchas veces hablamos no desde el corazón. No desde el corazón. Amén. Y no con una palabra de fe, o sea, no Amén. con una óptica, o vamos a decir, con una sustancia sazonada con fe. Porque Dios conoce realmente cuando una palabra sale de fe. Amén. Por eso que los profetas que caminan en el Espíritu y caminan en fe, Satanás los persigue. Porque todo lo que este hombre va a hablar, aún con una conversación sencilla, Dios le está hablando a alguien. Así Y es. tú muchas veces ni cuenta te das. Poderoso. Porque es Dios se hace uno contigo. Tú te vuelves la boca de Dios en la O sea, tierra. Dios comienza a Entonces hablar. Satanás le tiene miedo a esto, que tú te hagas uno con él, Uno con en el Espíritu. Wow. Entonces el don Tremendo. profético se va más allá de lo normal, porque ya es Dios que habla a través de ti. Y él teme a esto. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en revelación del Espíritu, tú vas a comenzar a direccionar vida. Tú vas a comenzar a direccionar ministerio. Tú vas a comenzar a activar mantos que estaban caídos, La importancia de la a fe. restaurar hogares, a traer esperanza en lugares de ruina, de destrucción, a traer riqueza en mentalidades de pobreza. Entonces Satanás odia esto. Satanás odia El una lenguaje de la persona fe. que tenga el lenguaje de la fe, un profeta que camine en el lenguaje de la fe. Porque hay profetas que profetizan, pero para ellos no creen. Así es. Este es tremendo. Wow. Para ellos no Dios creen. mío. Profetizan carros, pero ellos no creen que Dios le pueda dar uno. Que Dios le puede dar. Profetizan casa, pero ellos no creen que Dios le pueda dar uno. Tremendo. Profetizan matrimonio, pero ellos no creen que Dios no lo va a casar porque tienen 10 años sin casar. O sea, que tienen Solo. que meterse en la importancia de la fe para con ellos. Es importante, la fe tiene que ver con todo. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. El autor, El que comienza. él crea la fe Él crea la fe. y él consume la fe. Tremendo. Consumado es. Y una de las cosas que Jesús mostró es que él creía como ser humano en que el Espíritu Santo lo iba a levantar de los muertos. Wow. Tremendo. Gracias. Y así como el Señor creyó en que él, Espíritu Santo, le iba a levantar de los muertos, así tenemos que creer de que él nos va a levantar el día que moramos, o que él va a venir a la tierra Gloria, gloria. y nos va a levantar en espíritu Oh, para gloria, encontrarnos con santo, nosotros en la nube. Y esas son cosas que muchos maestros, muchos profetas, muchos líderes están quitando en los mensajes. Wow. Porque aún los líderes están trabajando inconsciente o conscientemente para matar la fe. Sí, para matarla. Todo lo que Todo lo que sucedió te quiere robar la fe es enemigo de la fe. fue lo que sucedió con... ¿Entendiste? fue lo- Todo lo que te quiere robar la fe es enemigo de la fe. Y ese es el espíritu del anticristo. Mira lo que el Espíritu me trae. Fue lo que sucedió con los 10 espías. 10 espías creo que fueron enviados junto con Josué y Caleb. Y ellos tuvieron un lenguaje diferente. Y dice que cuando vinieron, que vieron los gigantes en la tierra prometida, que Dios le había dicho a Moisés que era la tierra que iban a poseer, que llegaron con ese lenguaje contrario. Me imagino que los que estaban escuchando, que estaban esperanzados, me imagino que comenzaron a disminuir la fe, a sentirse desanimados al ver este lenguaje negativo. Pero vemos que Josué y Caleb se mantuvieron con esa fe genuina, esa fe intacta, y comenzaron a hablar de las grandezas, que se lo iban a comer con pan, que iban a obtener la tierra, que iban a obtener lo que Dios le prometió. Y comenzó Dios a escuchar a aquellos hombres, y por eso fueron escogidos para ir delante del pueblo de Dios, para llevarlos a la tierra prometida. Por eso es la importancia de la fe, profeta, amado pastor. Por eso es la importancia en este tiempo de tener un lenguaje coordinado, centrado, dirigido
con el reino de Dios, Amén. con la palabra. Escucha, hombre y mujer que me escuchen esta hora. Es importante. Dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Dijo también Dios a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, dile a los huesos secos, oí palabra de Dios. O sea, la palabra transforma todo. La palabra trae la fe. Amén. Es la sustancia que se vierte y que se disipa para crear cosas. Amén. Fíjate algo. Ya para terminar, porque creo que el tiempo Así está es. culminando. Así es. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Tienes que entender que tú tienes que entrar en ese mover de certeza de que Él lo va a hacer, Amén. de que no es tu fuerza, Oh, gloria. no es tu fuerza. Amén. Pedro simplemente bajó el pie y comenzó a caminar. Tú tienes que comenzar a salir de la barca y comenzar a caminar en este día. Gloria, gloria. Comenzar a caminar, no importa lo que tú veas. No importa el diagnóstico de los médicos, tú tienes que creer en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que te queda tiempo, que falta ir a la nación, tú tienes que creerlo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Oh, gloria. ¿Acaso hay algo imposible Gloria, para Dios? gloria, gloria. Aquel que hizo los oídos no escucha, aquel que hizo los ojos no ve, aquel que hizo la boca no habla, Aleluya. aquel que hizo los órganos no lo puede sanar. Oh, aleluya. ¿Qué pasó con Lázaro? Poderoso. Marta, te digo que si crees, Verás, mi verás la gloria. Señor, que va a resucitar el día. Marta, te digo que si crees. Wow. ¿Dónde me lo pusiste? Porque hay un momento donde ponemos la fe en un lugar. Oh, Dios. Hay un momento que ponemos la fe en un lugar. Y Dios quiere remover esa fe, Dios quiere transicionar esa fe. Pero dice, quiten la piedra. Y la piedra es tipología de incredulidad. De incredulidad. Y cuando quitaron la piedra, entonces le dio una orden a Lázaro. Oh, Dios. Lázaro, ven fuera. Gracias. Todo lo que te pertenece, Espíritu de Dios. Jesús lo va a llamar por su nombre. Espíritu de Pero tú Dios. tienes que creer, como le digo a Marta. Gracias, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que Lázaro vino. Oh, Y luego que vino, entonces dijo, desátenlo. wow. Desátenlo. Soltó la palabra. Saltó la palabra. Y la palabra Dios va a desatar por tu fe todo lo que ha diseñado para ti. Dios te bendiga. En el nombre Este de es tu Jesús. ministerio profético. Un El último tiempo te te ve. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que suscríbete para que sea Dios dándote de lo que Dios está haciendo y está trayendo en este tiempo a través de este ministerio que Dios ha activado para marcar una generación y para traer muchas vidas. No te pierdas de lo próximo en estos días que vamos a estar trayendo más contenido a través de este ministerio, Ministerio Profético Último Tiempo TV. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén.